Bienvenidos al oráculo de Luna Nueva en Cáncer, que ha tenido lugar su momento exacto esta madrugada a poco más de las 3 de la mañana, horario de España. Esta luna nueva consuma la unión de la luna y el sol en el signo de Cáncer, con unas configuraciones bastante complicadas. Es decir, el sol y la luna están en oposición directa a Plutón, en Capricornio, y eso ya nos habla de que en este momento de siembra habrá que hacer alguna cosa para mudar la piel o para quitarnos de encima temas que nos están cociendo dentro y que de alguna manera nos dan la sensación de que no vamos hacia ninguna parte. Al ser una lunación en Cáncer y más en luna nueva, el hecho de volverse hacia adentro y meditar nuestros procesos interiormente es esencial. No se trata de un momento de acción. Ninguna luna nueva lo es un momento de reposo, es un momento en el que se siembra la semilla y lo que tenga que germinar tiene que hacerlo en la oscuridad en un principio. Por lo tanto, volvámonos hacia adentro, tomemos esa filosofía canceriana del regreso al hogar como el lugar donde uno reposa, donde el alma reposa, no es tanto el lugar físico como el estado emocional. Y tomémonos esa pausa para, de alguna manera, dejar que germine esa nueva persona, ese nuevo proyecto, ese nuevo algo que nos está dando un cierto run run interior. ¿Qué es lo que tenemos? Empezaremos por la runa general en este caso. Os dije que iba a volver la runa general, que las 3 columnas se iban a componer de Símbolon, que es un oráculo terapéutico, no tanto adivinatorio, sino terapéutico, basado en la astrología desde el punto de vista de la psicología clínica de Jung, y que nos da la interpretación de esa especie de personajes internos que nos resultan molestos y con los que no nos atrevemos a lidiar, pero con los que tendremos que llegar a un acuerdo para, en un momento determinado, avanzar en la vida. Y esto irá como implementado con el lenguaje, con el mensaje del oráculo del espíritu animal, que nos remite a esa parte más chamánica o a esa parte de eficiencia animal, del comportamiento animal, que se nos aconseja como guía, que debemos imitar y del que debemos aprender en este momento, también para progresar, para llevar a cabo el proceso en el que estamos inmersos. Pero empecemos primero con nuestra runa general. Aquí os he dejado la pequeña muestra en un formato normal de runa. Vamos a darle la vuelta a la carta y nos aparece esta carta muy en sintonía con la luna nueva en Cáncer, que es Loguz. Loguz está relacionada con el elemento agua. Es una runa de Tyr y nos habla de todo aquello que nosotros asociamos normalmente con la luna y con lo canceriano: la mente inconsciente, la emoción, los sueños, el amor como emoción, como sentimiento, la memoria, pero también las cosas ocultas y desconocidas. Nos habla de mareas y nos habla de ciclos. Loguz está muy relacionada con el poder del océano y con el respeto al poder del agua, de la gran agua, para sobrevivir en una navegación. En el mundo vikingo, en el mundo nórdico, saber desarrollar ese instinto para el momento adecuado en el que conviene remar, en el que conviene desplegar la vela, en el que conviene seguir una corriente o no, era esencial simplemente para seguir vivos. Se trata de respetar el elemento o de afrontar la destrucción de lo que somos. Y también de hacer frente a los miedos y a las inseguridades. De eso habla Loguz. Nos habla de un periodo que se remite muy bien al momento en el que estamos, de retiro, de aislamiento, de todo lo que sean temas estrictamente personales, de acción personal por un bien común. Tiene que avanzar el barco y todos los que van en el barco tienen que poder llegar a puerto. ¿Correcto? Por lo tanto, el instinto y la paciencia y el retiro aquí son esenciales. El entender la naturaleza del agua que no tiene forma, adoptar la forma de todo lo que la contiene, pero que es el elemento más valioso de todos en realidad. Vamos ya a nuestras 3 columnas. Símbolon, columna de la izquierda, y nos aparece esta carta en las que tenemos una combinación de las características de Virgo y de Géminis. Por lo tanto, es una carta absolutamente mental. Esta carta se llama el estratega.
Nos habla de esa persona interna que se aferra desesperadamente a lo racional para planificar cualquier paso siguiente. ¿Qué le ocurre? Que tanto ejercer la táctica desde un punto de vista racional para intentar entender la ley de la causa y efecto de la vida produce un resecamiento de toda nuestra potencia emocional. Tenemos desconectada la mente y la emoción. Y lo que hemos de hacer para utilizar bien, para pactar con esta persona tan estrictamente racional que nos tiene de alguna manera atascados o secuestrados, es no dejarse arrastrar por las emociones, porque ahora no se trata de irnos al lado contrario, sino de conectarla, de pensar en que cualquier cosa que hacemos va a tener un efecto. Nada es casual. Por lo tanto, está muy bien definir una estrategia, pero debemos recuperar esa capacidad de dejarle también a la emoción, a una parte de la emoción, que diga lo que tenga que decir. La reorganización aquí es necesaria para ver cuál es la relación entre causa y efecto y no movernos de un extremo al otro, no irnos de la decisión estrictamente mental o pasarnos al extremo contrario con la decisión absolutamente pasional, cosa que en estos momentos, con la conjunción de Venus y de Marte en Leo y una T cuadrada con Saturno por un lado y con Urano por otro, esa especie de balanceo exagerado, de pendular de un extremo a otro, es muy fácil. ¿Qué animal nos acompaña aquí? Pues la paloma. La paloma precisamente habla de amor, habla de emoción, habla de gentileza y habla de suavidad. Nos indica que para conseguir ese equilibrio, esa paz interior, hemos de ser capaz de desarrollar la compasión, de suavizar las preocupaciones, de sentir equilibradamente, armónicamente, para serenarnos. No nos habla de irnos a las pasiones extremas. Nos recuerda esta necesidad de conexión entre mente y corazón, pero siempre desde la suavidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver la segunda columna. En la segunda columna nos aparece este personaje relacionado con el arquetipo de Capricornio y también nos recordará al ermitaño de los arcanos mayores del tarot. Es el maestro del tiempo, y Saturno en esta lunación tiene mucho que decir para equilibrar ese extremo por un lado de Urano y por el otro lado esa especie de hoguera pasional de lo que hay en Leo, de Venus y de Marte completamente desatados y tirando a lo dramático. Aquí el Señor del Tiempo es el que impone la restricción porque es el que conoce por qué suceden las cosas. También nos podemos ir a un extremo en el que somos demasiado implacables o demasiado responsables y en el que de alguna manera tendemos a ver lo que sucede de una forma pesimista, negrista, desanimada e incluso depresiva. Lo que hay que desarrollar aquí es evitar un exceso de dureza, ese caparazón que hemos construido a propósito, evitar un exceso de crítica hacia toda actitud que nos parezca infantil y entender que parte del mecanismo de ser adulto es asumir la responsabilidad conservando la capacidad de disfrutar cuando toca de las cosas como niños, ¿vale? Pero evitando el capricho. Entonces, hay que tomarse las cosas con la seriedad que requieren, con la gravedad que requiere la vida, pero hay que ver el destino de una forma objetiva y hay que aceptar responsablemente que hay circunstancias en lo que nos sucede que están fuera de nuestro control, de nuestro capricho o de nuestra capacidad de decisión y que hay que vivirlas con este conocimiento y con la sabiduría que da el tiempo, es decir, todo se vuelve a reequilibrar. Y precisamente el animal que nos acompaña es el cuervo, otro gran sabio, mensajero de los dioses, mensajero del Padre de todos. El cuervo de lo que nos habla es de la magia de la restauración del equilibrio. Dice, muy bien, hay cosas en el destino o en la vida que escapan a tu control, pero ¿por qué no crees que esa especie de toque mágico sigue a tu alrededor? El cosmos tiene su propio orden perfecto, que seguramente no se parece en nada a lo que tú consideras un orden perfecto para tu vida. Y tienes que reaprender con esta sabiduría del tiempo, con esta sabiduría de Cronos, a fluir
o a navegar, me gusta más la palabra navegar, con ese orden perfecto del cosmos que te rodea y al que perteneces. Tienes que dejar que las cosas tomen forma, y este es el gran materializador. Saturno es el que crea estructura. Estás en el camino, ya llegarás, ¿de acuerdo? Tienes que dejar atrás esa especie de negrismo, de pesimismo, de las cosas que te decepcionan, de las cosas que consideras que son muy banales, que obedecen a esa incapacidad temporal de entender que lo que es perfecto en el sistema cósmico, en el equilibrio cósmico, no tiene por qué gustarte y no tiene por qué ser maravillosa y pelicularmente perfecto según tú lo entiendes. Cuando estas dos cosas estén equilibradas, se produce la magia, y entonces es cuando estás más cerca de encontrar lo que es tuyo, que no es sino una capacidad de vivir en equilibrio con lo que sucede entre fuera y dentro. Y por último, nuestra tercera columna tiene esta carta de aquí, que nos puede dar un cierto miedo, y con razón, que se llama la tristeza. Nos habla de la combinación de nuevo de Capricornio y de Libra. Vemos una viuda desconsolada que lleva aquí una joya que es un corazón. Nos habla mucho de las relaciones, pero de todo aquello que significa también un apego emocional, algo en lo que hemos invertido mucho esfuerzo, esperando obtener un retorno, y que ha manifestado que no era tal como creíamos, o que nos ha producido un sentimiento de abandono y de soledad muy profundo, incluso estando en compañía. Muchas veces esta carta de lo que nos advierte es de que hemos estado apartados de nuestra verdad interior, de que no damos rienda suelta a lo que nos duele y por tanto no podemos pasar página. Hay que pasar un duelo para que las heridas sanen y se pueda de nuevo empezar, que retorne la alegría de vivir. Hay que despedirse en este caso de cosas, sea de relaciones o sea de proyectos o sea de ideas, de cualquier cosa que sintáis que ha perdido el sinsentido y que os entristece. A veces no es tan fácil, porque sencillamente esto marca un periodo en el cual hay que aceptar que las cosas están como están y que con el tiempo, si creemos realmente que solo es una fase y vamos a seguir adelante, saldremos. No siempre es tan claro como decir cerrar una puerta y abrir otra. Siempre demanda un cierto periodo de soledad y sobre todo de soledad interior y de asumir la parte de responsabilidad que todos tenemos en el hecho de que un proyecto o una relación fallen o no hayan tenido el éxito que creíamos. También nos habla de expectativas. ¿Tus expectativas son razonables o son absolutamente fantasiosas? Eso también es parte del duelo, eso también es parte de la herida que tendrás que curar. Y el animal que se nos asocia precisamente es la rana. La rana seguramente muchos sabréis que está asociada a temas como la resurrección, sobre todo en el imaginario cristiano. De la rana se dice que tiene la capacidad no solo de regenerarse continuamente, sino que además aprovecha esa piel de la que muda, esas cosas que le sobran, se las vuelve a comer y las vuelve a reaprovechar. La rana nos habla de poner orden, sobre todo en entornos o situaciones de la vida donde hay muchísimo ruido. ¿Verdad que no hay nada más cacofónico que todo un estanque de ranas croando a la vez? Pensemos que en el mundo chamánico y en el mundo del animal guía, el sonido, el ruido, todo lo que nos habla de escuchar, nos habla de saber discriminar y de tener un criterio. Y la rana nos habla de poner orden en ese ruido para poder establecer unos criterios de elección. Hay que limpiar relaciones, hay que limpiar cualquier tipo de sobrecarga, también hay que hacer una limpieza material, hay que deshacerse de lo que nos sirve, pero tener el suficiente criterio para reaprovechar lo que aún nos sirve, ¿de acuerdo? Por tanto, reordenando y dejando atrás ese sentirte abrumado por tantas cosas que no sabes por dónde empezar. El dejar de sentirte ansioso hará que el orden regrese, y por eso, de alguna manera, también de lo que nos dice es que para superar un duelo hay que ordenar y hay que discriminar aquello que se va y aquello que se queda. En definitiva, el mensaje para esta lunación es trabajo interior, volver a nuestro hogar interno, a nuestra casa. Hay cosas que son muy importantes, hay cosas que están ahí dentro y que muchas veces no vemos entre toda esta especie de ruido exterior, pero que ahora es tiempo de dedicarles un momento, una atención, un cuidado. Solo de esta manera podremos de alguna manera sentir que lo que estamos haciendo y el camino en el que estemos, sea más fácil o más difícil, es el que realmente queremos hacer y es el que realmente nos va a llevar, recordad, a parir
un nuevo yo, a parir un nuevo proyecto, a parir una nueva situación. Estamos en proceso de siembra y ahora hay que germinar. Olvidémonos de esa especie de llamarada exterior que está montada desde Leo entre Venus y Marte y centrémonos estos días en esto, en el pequeño fuego interior que todos llevamos dentro, en el corazón. Feliz luna nueva.